Auge y caída del Imperio Carolingio. Fin del reino merovingio. Los últimos mayordomos de palacio y el cambio de dinastía. Los últimos merovingios. Del 650 al 750, una profunda crisis afecta a los dos grandes reinos de Occidente, reinos visigodos y francos merovingios, con sucesivas guerras civiles y enfrentamientos dinásticos, que afecta también a la Iglesia, pues necesita de un poder fuerte. Entre los visigodos asistimos a continuos enfrentamientos dinásticos, consecuencia directa del principio electivo de la monarquía y los nuevos reyes para reafirmarse, que solicitan la sanción de los concilios de Toledo y su unción con los santos óleos, siendo de esa manera los primeros Wamba en adoptar la elección real, seguidos por los carolingios. Las luchas por el trono, el morbo gótico, acaba con la dinastía con los partidarios de Witizza, que no aceptan a Rodrigo y acaban desertando y luchando junto a los musulmanes. En los merovingios fue su perdición el concepto patrimonial del reino. Francia acabó dividida en cuatro: Austrasia, Neustria, Aquitania y Borgoña. A la muerte de Clodoveo en el 511, sus hijos se repartieron el reino, y aunque su hijo Clotario I lo volvió a unificar tras luchas fratricidas, también lo dividió después entre sus cuatro hijos, en cuatro capitales: París, Orleans, Soissons y Reims. El periodo de reunificaciones y fractura continuó y repercutió en las fronteras, por lo que varios pueblos se independizaron, como los turungios, alamanes y bávaros, y otros amenazaron el reino, como los ávaros, bretones y frisones. Los mayordomos de palacio. En este ambiente de descomposición, en cada uno de los reinos surgió la figura del mayordomo de palacio, que al final se hizo con el poder. Administraban las posesiones reales y eran jefes del rudimentario aparato administrativo. Se convirtieron en auténticos dueños del poder en ámbitos como el tesoro, ejército, tribunales, además de ser los principales consejeros del rey, e incluso crearon auténticas dinastías. Los merovingios no tenían consejo real, de ahí que los mayordomos tuvieran tanta importancia. Pipino II de Hereltal derrotó a sus adversarios en el 687 y fue mayordomo de Austrasia y Neustria, y fue príncipe de los francos. Le sucedió su hijo Carlos Martel, quien venció a los árabes en la batalla de Poitiers en el 732, por lo que se presentó como defensor de la cristiandad. Su hijo Pipino el Breve le sucedió y continuó las campañas venciendo a sajones y bávaros. Los carolingios. Los carolingios y el papado. Los primeros carolingios buscaron su legitimación en la Iglesia. La Iglesia franca se contagió de los mismos vicios de la sociedad y el alto clero se comportaba como el resto de jefes militares, donde llegaron a aceptar las costumbres bárbaras como la ordalia. Los carolingios ascienden por el apoyo de la Iglesia, encantada por la evangelización, como la de los monjes Willibrordo y tras él San Bonifacio, y de estos a nuevos pueblos y por la amplia red clientelar. Pipino el Breve apoyó la celebración de concilios nacionales. Desde el 744, por la fórmula precaria Verbo Regis, la Iglesia mantenía la propiedad de la tierra a cambio de un censo. En esta época, Pipino, con la conformidad del Papa, acabó con la tímida resistencia merovingia. El pacto de los papas y carolingios fue beneficioso para las dos partes, pues el papado encontró a un aliado fuerte contra los lombardos y a los carolingios les dio la legitimidad de su poder, que provenía también de Dios. Esto sentó las bases del futuro conflicto entre el papado y el imperio, pues el papado se creyó con derecho para conferir o retirar coronas por la gracia de Dios. Creación del patrimonio de San Pedro. En ocasión de demostrar la eficacia del pacto entre Iglesia y carolingios, el rey lombardo Astolfo
se apoderó de Rávena en el 751 y el Papa Esteban II vio peligrar Roma y trazó un plan. Utilizó a Pipino, al que propuso nombrarlo Patricius Romarorum, y que interviniera en Italia, recuperando Rávena, pero para restituirla a Roma y no a Bizancio. La ardid del Papa se basaba en el antiguo documento de Constantino, la donación de Constantino, que en el siglo XV se demostró que era falsa. Según el documento, el Papa tenía la Principatus Potestas y honores imperiales concedidos por Constantino en agradecimiento a la curación en él del Papa Silvestre I, aunque había renunciado a estos a favor de Constantino. Por ello, la corona imperial pertenecía al Papa y como se la había cedido a Constantino, éste le había concedido regalos tan valiosos como San Juan de Letrán y la potestad sobre Roma, Italia y Occidente. Pipino, que también recuperó Aquitania y Septimania y extendió su influencia hasta los Pirineos, batalló contra los lombardos en Italia tras el pacto con el Papa, en el Tratado de Quierci, y los venció. Nació así el patrimonio de San Pedro. Carlomagno y la expansión territorial. En el 768 muere Pipino, quien repartió el reino entre sus hijos Carlos y Carlomán. Este último murió en el 771. Carlos, futuro Carlomagno, fue un hombre muy corpulento que prosiguió con la senda de su padre de las empresas militares. En Italia, para sellar la paz con los lombardos, se produjo el matrimonio fallido con la hija del rey lombardo, que derivó en una nueva invasión de estos al territorio pontificio. Tras el asedio de 8 meses a Pavia en el 776, Carlomagno los venció y acabó con el reino lombardo, proclamándose Rex Francorum et Longobardrum atque Patricius Romanorum. Se convirtió en el árbitro del norte de Italia y se congració con los longobardos a través de la coronación como rey de Pipino por el Papa. En Baviera, los duques de Baviera, súbditos francos pero independientes, que aspiraban también a ensanchar sus dominios a costa de los ávaros y eslavos, fueron atacados tras la ambigüedad de Tasilón III en el año 788. Sajones y frisones. Los sajones de Europa Central, aún paganos, era un pueblo poderoso. Costó 30 años someterlos. Desde el año 775 el franco siguió una táctica de conquista sistemática y en la asamblea de Paderborn logró el sometimiento de numerosos jefes sajones. También en la asamblea se estableció la jerarquía eclesiástica sajona, pero en el 778 los sajones, capitaneados por Uiduquín, se levantan, rindiéndose este en el 785 tras la brutal reacción de Carlomagno. Carlomagno codificó el derecho sajón, el Lex Saxonum, y dictó la Capitulatio in Partibus Saxoniae en el 785, que castigaba con penas de muerte numerosos delitos religiosos, con lo que consiguió el bautismo en masa de los sajones. La sumisión de los frisones había comenzado en el 695, pero fracasó por los continuos levantamientos. A finales del siglo VIII, toda la región estaba pacificada. Carlomagno respetó sus leyes y promulgó en el 803 la Lex Frisionum. Los ávaros. La sumisión de Baviera puso en contacto directo a los francos con los ávaros. La primera incursión fue en el 791, si bien fue en el 795 cuando logró conquistar el famoso ring o anillo fortificado entre el Danubio y el lago Balatón, haciéndose con el gran tesoro de Can, el tesoro ávaro, fruto de las correrías y tributos de Bizancio y otros pueblos eslavos. El levantamiento de los eslavos sometidos hizo que los ávaros no pudieran resistir el empuje franco.
Tras las conquistas, los ávaros desaparecerán como nación y sus tierras fueron colonizadas por búlgaros y francos. En la península ibérica, la cristiandad avanzaba por toda Europa, pero no así en España. Si en el occidente de la península la presencia árabe era escasa y en disminución en el oriente, estaba bien asentada, con poderosas dinastías que rivalizaban con Córdoba en el 756. Pactaron con Carlomagno prometiéndole Zaragoza y Barcelona, aunque la primera no le fue entregada al presentarse en el lugar. Se retiró por la revuelta de Huiduquín y al cruzar los Pirineos, en su retaguardia fue atacada por los vascones en Roncesvalles en el 778, hecho que inspiró al famoso poeta épico Charson de Roland, y tras la derrota de Roncesvalles creó el nuevo reino de Aquitania y se consiguió Barcelona y se firmó también la paz con los árabes en el 810. En definitiva, su imperio fue magnífico y su prestigio político incontestable. La coronación de Carlomagno. El prestigio de Carlomagno se basa en tres pilares: fidelidad de sus vasallos, conquistas y apoyo de la Iglesia. En su corte de Aquisgrán agrupó a un buen número de intelectuales eclesiásticos. La teoría política que surge en ese lugar es que el Papa reza por el rey cristiano y éste vela y defiende la Iglesia de Cristo y extiende la fe. En el contexto de la aversión hacia Bizancio y la debilidad de la posición papal a finales del 800, Carlomagno acudió a Roma, donde en Navidad el Papa lo coronó, mientras los asistentes aclamaban a Carlos el Písimo Augusto, coronado por Dios, el gran emperador que trae la paz, vida y victoria. 2 años después, Carlomagno envió una embajada a Constantinopla para obtener el reconocimiento, pero no lo consiguió hasta que en el 812 devolvió a Bizancio Venecia. El rey de los francos era ya Imperator et Augustus. Murió en enero del 814, pero meses antes había proclamado rey a su hijo Luis, o bien también Ludovico Pío. Los inicios de la crisis. El historiador Toynbee define el imperio carolingio como grandioso y prematuro, ya que sus fundamentos económicos y sociales eran rudimentarios. Lo cierto es que faltaba unidad política, lingüística, legislativa, financiera e incluso militar. Si sumamos a la vez los intereses nacionales y de la nobleza por controlar el poder, tendremos las causas de la crisis. Así, dos tendencias, nobleza fragmentadora e iglesia unitaria, se manifiestan a la muerte de Carlomagno. El nuevo emperador fue manejado por su segunda mujer y los cleros cortesanos. El reinado de Lodovico fue una etapa próspera para la Iglesia, con evangelización, creación del obispado de Hamburgo y reorganización eclesiástica, con reglas benedictinas como para todos los monasterios, por la que la Iglesia sentó las bases del gran poder futuro. En el 817 las dos tendencias llegan a un acuerdo y la Ordinatio Imperi regula la sucesión del emperador, donde Lodovico, que divide el reino en tres, además de su hijo mayor, Lotario, queda como emperador. El reparto inicia una crisis que termina con la muerte violenta de Bernardo y la penitencia pública de Lotario en Attigny en el 822. El segundo reparto, tras el nacimiento de Carlos en el 823, de su segunda esposa, desembocó en una crisis que afectó gravemente al imperio. El tratado reparto de Verdún en el 843 y el final del imperio. En la historia sobre las disensiones de los hijos de Ludovico Pío, del cronista Nizar, lo narra en esta época. En Estrasburgo, Luis y Carlos se juraron asistencia mutua contra Lotario. Se trata
de los primeros textos en protoalemán y francés. Los tres hermanos llegaron a un acuerdo sobre el reparto del reino ratificado en Verdún en el 843. Al este del Rin para Luis, al oeste del Escalda para Carlos y la franja central para Lotario. Esto supuso en la realidad la creación de tres reinos con nada en común. Nace el feudalismo y la fragmentación de Europa. A la muerte de Lotario, su reino seguirá disgregándose entre hijos y familiares, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. En Borgoña se alzó un rey ajeno a los carolingios, Bosón. En el 888 se disgregó el imperio y surgieron 6 reinos independientes y, excepto en Germania, todos eran ajenos a la dinastía carolingia. La grave crisis en el Reino de Italia entre Lamberto y el Papa Formoso culmina con el macabro juicio contra el cadáver del Papa muerto. El prestigio del papado y el imperio está bajo mínimos a comienzos del siglo X, y el imperio desaparece en medio de la anarquía general. Organización político-administrativa del imperio carolingio. Destacan en la simplicidad de los mecanismos de gobierno y confusión entre monarca y Estado, entre lo público y lo privado. Los territorios conquistados. El imperio llega a tener 1.200.000 kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes. No es un Estado unitario y se basa en los juramentos de fidelidad al superior jerárquico, algo habitual para todos los hombres e incluso anual. Los clérigos luchan por instaurar la noción romana de Estado a su manera, como en una república cristiana. El núcleo del imperio eran Austrasia y Neustria, aunque todos los territorios conquistados conservaban sus peculiaridades y cierta autonomía. En Aquitania, por el carácter de sus pobladores, se optó por un equilibrio político con una forma un tanto artificiosa de independencia. Algo similar sucedió con Baviera y en Italia, que continuó con sus particularidades legales. Los ducados lombardos del sur pagaron tributo y fueron libres. La República de San Pedro era gobernada por funcionarios pontificios y aunque el emperador participaba en los asuntos, todavía no tiene claro si pertenecían o no al imperio. El emperador era dueño absoluto de todo, conquistador y gobernador del pueblo cristiano, además de propagador de la religión. Con frecuencia se ocupaba de cuestiones de disciplina y dogma eclesiástico. Es jefe supremo del clero y designa obispos de su confianza, a los que separa a menudo de su sede para desempeñar algún cargo palatino, que fue la consecuencia de que se convirtiera pronto más en hombres de gobierno que en pastores. Otro tanto sucede con los abades. Con el tiempo todo esto será motivo de enfrentamiento entre el papado y el imperio, con lo que se conoce como la querella de las investiduras. La administración central es simple y los ingresos llegan a través de la administración territorial. Las pocas obras públicas son atendidas por los poderes locales. La administración central se reduce al palatium o casa del monarca, donde los funcionarios de su casa son a la vez los reinos, confundiéndose lo privado de lo público. El tesoro público también es del monarca. La capilla es el oratorio privado del monarca, cuyo capellán jefe es el consejero de asuntos civiles y religiosos. Siempre suele ser un obispo, por lo cual la capilla se aproxima a un lugar de administración central. La Cancillería, también recogida y regida por los clérigos, se encarga de redactar los documentos reales. Los funcionarios reales eran el mariscal, senescal, canciller y el más importante, el conde de palacio, que en época carolingia ha sustituido al mayordomo de palacio. Es el presidente del Tribunal del Rey, que la preside en ausencia de éste. Dispone de una cancillería propia de asuntos judiciales. La administración territorial. Los funcionarios más importantes son el conde y el obispo, que juran fidelidad al monarca y son de su confianza. El condado es una circunscripción territorial y el conde representa al monarca,
y se encarga de las levas del ejército en su zona. Su actividad está vigilada y controlada por el monarca mediante órdenes orales o escritas, además de controlados por los obispos y los missi dominici. Existen 300 condados divididos en distritos menores o pagus, subdivididos en gaus. Algunos condados tenían vizcondes y habría un total de 4.000 funcionarios repartidos por los condados. Los obispos administran los territorios eclesiásticos. Los missi dominici aparecen hacia el 779 y los forman un conde y un obispo que velan por la gestión de las distintas demarcaciones. Visitaban 6 condados y obispados al año. Su territorio y la propia misión se llamaban missaticum. Las marcas fronterizas estaban encomendadas a un marqués o margrave, jefe militar con funciones de conde. Fueron marcas importantes las de España, Bretaña, Dinamarca y la de los Avar. La Asamblea Militar y el Ejército. La Asamblea General o reunión de todos los hombres libres se celebraba cuando el ejército preparaba operaciones militares. Las decisiones se discutían y se votaban por los magnates. Los clérigos y nobles deliberaban aparte, aunque las decisiones finales o capitula se ponía en común. En la asamblea se reciben también las rentas y tasas de los condados. El ejército real era un compendio de los locales que se abastecían por su cuenta. Los hombres se armaban por sus medios y llevaban provisiones. Se reclutaba solo a los ejércitos próximos a la región en conflicto. Aun con todo, las obligaciones militares eran una pesada carga. El ejército real se componía de caballería pesada y la infantería jugó un papel menor. El caballero portaba túnica de cuero, cubiertas de placas de metal, espada larga y lanza. Cada ejército tiene de entre 8 a 10.000 infantes y de entre 2.000 a 3.000 caballeros, que solo uno de cada 14 tiene cota de metal. Los pocos efectivos llevaron a Carlomagno a utilizar muchas veces el terror y las masacres para intimidar. La administración de justicia. Existen distintos tribunales según lugar y tipo de delito. De los condes, de los vicarios, de los missi dominici y del rey. Los vicarios imparten justicia en su territorio y la sentencia podría ser apelada ante el tribunal del conde. Este presidía el tribunal del condado asistido por 7 escabinos, excepto expertos asesores. Los missi dominici ejercen justicia en el territorio de su missaticum. El Tribunal Real es una especie de tribunal supremo que juzga todo tipo de cuestiones y sobre todo delitos graves como deserciones, traiciones, etc. Y lo preside el rey o el conde de palacio. Las multas son casi siempre económicas en concepto de composición y una parte se entregaba a los jueces, lo que daba lugar a muchos abusos. Otra parte, la freda, se entregaba al monarca. Los dominios reales. La más importante fuente de riqueza de la monarquía fue la posesión de grandes dominios agrícolas. Carlomagno tuvo mucho interés en explotarlas, tal y como nos dice la capitular de Bilis. Los carolingios buscaban el apoyo de sus súbditos a través de la distribución de tierras mediante usufructos y plena propiedad. La disminución de las conquistas hizo entrar en crisis este sistema. El Renacimiento carolingio. El imperio de Carlomagno impulsó la actividad cultural en varias órdenes. La cultura, hasta el momento, quedaba reducida casi exclusivamente a los monasterios, con la transcripción de códices clásicos y acopio de pocos volúmenes, los mismos en modestas bibliotecas. En el 789 se promulgó la Admonitio Generalis, que ordenaba que cada catedral y monasterio tuviera su escuela. También se reformó la liturgia en beneficio de la romana. En el campo musical se inicia la polifonía. Hacia el 770 nace la letra minúscula carolina, que es clara, de letras redondeadas y de fácil lectura.
Carlomagno se rodeó de extranjeros cultivados en cultura como Paulo Diácono, que compuso la historia de los lombardos, o el español Teodulfo, amante de la poesía, y Acuino, inglés, que llegaría a ser abad de San Martín de Tours. Con Ludovico Pío y Carlos el Calvo llega la época de mayor esplendor cultural. Destacan monasterios, escuelas catedralicias y nombres como Agobardo y Nizar, que eran historiadores, o Rámano Mauro, latinista, Juan Escoto, filósofo, todos ellos más originales y precisos que sus predecesores. En la arquitectura religiosa adquiere importancia la cripta. Destaca la capilla palatina de Aquisgrán con capiteles y columnas de Italia. En artes menores se utilizan en decoración los mosaicos dorados y la decoración de manuscritos. Entre las fuentes de este periodo destaca el Annali Regni Francorum, que existían en todos los monasterios, abadías o catedrales, y se anotaba la fecha de la Pascua, eclipses, inundaciones y todo tipo de hechos dignos de ser recordados. Alcuino de York, entre 735 y 804, escribió sobre muchas materias y fue el gran intelectual de la época y alma de la escuela palatina. El anónimo carolingio, en la que existen muchas obras de autores anónimos de época carolingia, como Carolus Magnus et Leo Papa, en el 800, y Vicio Caroli Magni, en el 850. Las capitulares de la época son numerosas y se puede consultar en el Leges Capitularia Regum Francorum. Eguinardo, entre el 770 y 840, fue la principal fuente para estudiar el periodo de Carlomagno con el Vita Carolis Imperatoris. También se conservan muchas cartas sobre personajes de la época. Hermoldo el Negro, del 790 al 843, fue un monje que escribió sobre Ludovico Pío. Egmaro de Reims, entre el 806 y el 882, fue arzobispo. Escribió sobre Carlos II de Francia, el Calvo. Nitarz fue nieto de Carlomagno y la fuente más completa del reinado de Ludovico Pío y las disputas entre sus hijos. Su crónica abarca desde el 814 al 843 y en ella se encuentra el texto del Tratado de Verdún. Notkel Balbutus, el tartamudo, desde el 840 al 912, fue un monje que escribió las gestas del emperador Carlomagno. El pseudo Fredegario, en su crónica, aporta todos los datos sobre los Pipínidas, especialmente Pipino el Breve. Y por último, Teodulfo de Orleans, entre 760 y 821, fue un visigodo y miembro de la corte de Carlomagno. Es el posible autor de Libri Carolini, en los que se fijó la postura de la Iglesia franca frente a la iconodulia bizantina.